Muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a ver unas cositas, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a estar hablando un poquitito sobre la parte demográfica en España, tanto la población como funcionarios y demás. Vamos a ver si son necesarios tantos funcionarios y qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en esta página, de acuerdo, populationpyramid.net, España en 2022. España ahora mismo en 2022 tiene 46.719.000 personas. Sí que es cierto que... A ver, aquí. Había más antiguamente, ¿de acuerdo? Hemos bajado como unas 30.000 personas más o menos, pero hemos tocado también nuestro techo, podríamos decir. Por aquí estábamos con 47 millones de personas allá por 2010, ¿de acuerdo? 2011. Desde entonces pues hemos ido subiendo y bajando. Algo interesante que quiero que veáis es la parte de aquí en medio, ¿vale? Lo vamos a ver desde aquí, desde el 2022, donde la parte más, a grosso modo, va entre los 36-39 años, podríamos decir, hasta los 60-64. Vale, de acuerdo, esto significa que en los próximos 30 años esta gente se jubilará, ¿vale? O sea, estamos en el 2022, vamos a sumar 10 años en el 32, en el 42 y en el 52. Suponiendo que la parte migratoria sea la misma, ¿de acuerdo? Es decir, el saldo migratorio sea el mismo, gente que entra y gente que se va. En este momento estaríamos hablando de que de 0 a pues 19 años tendríamos un 2% mayormente en cada una de las escalas. Después de la población activa, ¿de acuerdo? Desde los 20, podríamos decir en este caso, hasta los 65 estaríamos con un 2, como mucho, un 3% aquí en los 40-44. Pero sí que es cierto que después tendríamos este casi 4% en los 70-74. En este punto estaríamos con que esta parte de aquí arriba ya sería mayoritaria a la parte casi casi trabajadora en cuanto a presupuestos y en cuanto a derecho a jubilación, pensiones y demás, ¿vale? Vamos a retroceder. También estábamos en 43 millones de personas, ¿de acuerdo? Ojo porque población de España disminuyendo. Obviamente no en grandes ciudades, por ejemplo como Barcelona, Madrid y demás, pero sí que pues se puede ir la gente un poquito más de pueblos y esto. 2022 España, vale. En el INE, Instituto Nacional de Estadística, hemos mirado aquí la encuesta de población activa en el segundo trimestre del 2022, ¿de acuerdo? La población activa son todos aquellos que pueden trabajar, que están en época y en edad de trabajar. El cual vemos... Aquí estaríamos. Curiosidades. La puesto de población activa se realiza desde 1964, siendo la metodología vigente en la actualidad la de 2005. Vale. Eh, 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 em, La tenemos aquí. El número de ocupados aumenta en 383.000 personas en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Se sitúa en 20.480.000 personas. ¿De acuerdo? O sea, si tenemos 20 millones y medio de personas en población activa. En términos descentralizados, la variación trimestral del 0,61, el empleo ha crecido 796.400 personas, un 4,5% en los últimos 12 meses. ¿De acuerdo? Es decir, para que nos quede claro, tenemos 20 millones de personas en población activa. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vale. Nos quedamos con este dato. ¿Cuántos funcionarios hay en España? En España, mayormente, de acuerdo, para que un funcionario pueda cobrar, necesitan haber 8 personas que trabajen. Con lo cual tiene que haber una paridad 1-8. De esta manera, si tenemos 20 millones de personas, pues solamente una octava parte podría ser funcionario, básicamente para que salieran los números. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? 2,7 millones de funcionarios, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos en el 2021. Más el 2% que se le subía aquí. Recientemente, como hemos visto en septiembre, se le va a subir casi un 10% a los funcionarios, lo cual veo totalmente necesario, ya que cobran al final de la deuda. Pero esto lo vamos a ver en este mismo vídeo un poquito más adelante.
¿Cuántos funcionarios hay en nuestro país? En nuestro país asciende a 2.710.405 personas, 2.710.405 funcionarios. En el sector público del Estado, 1.600.000. Ah, perdón, de estos, 514.000 trabajan en el sector público, 1.600.000 en el sector público de comunidades autónomas y 579.000 en el sector público de administración local. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí en forma de gráfica. Ese sería consejerías, diputaciones, universidades, ayuntamientos, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración del Estado. Esto que dice, no, es que si, claro, los funcionarios mayormente son policías y poco más, hombre, pues como bien vemos aquí, no. Policías vendrían siendo, es que ni siquiera un 10%. Vale, visto de esta forma, ya tenemos 2.710.000 personas, con lo cual de 20 millones de población activa, 20 millones y medio, nos quedarían 18 millones de personas trabajando. Bueno, no está mal, no está mal, ¿no? Es una paridad 1-9, con lo cual, oye, está bastante bien. Se pueden mantener a estos funcionarios públicos. Ahora bien, ¿qué más se paga con dinero público? Con dinero público también se pagan los pensionistas, las pensiones, ¿vale? ¿Cuántos pensionistas hay en España? Si nos venimos para aquí, actualmente hay un total de 10 millones, perdón, aquí, 9,93 millones, ¿de acuerdo? De personas. El cual está en 2021, vale. En abril de 2022 la cifra habría ascendido a 9,93 millones, es decir, casi 10 millones de parados, de pensionistas. De esta forma lo que podemos ver es que se necesitan pues 10.798 millones de euros, ¿vale? Al año para esta gente, para los pensionistas. Pensión por jubilación, 6 millones de pensionistas por jubilación, con una media de 1.200 euros. Es decir, estos 1.200 euros salen de los impuestos de todos, de la gente que cobra 800 euros, 1.000, 1.500, 1.800, 2.000, etc. Vale, pensión por viudedad, unos 1.800 euros. Pensión por incapacidad, lo que vendrían siendo unos 985 millones de euros. Pensión por orfandad, vale, las distintas pensiones y demás. Básicamente lo que se suele gastar en cada uno de ellos. Pero la cosa está, lo interesante, aquí, en 9,93 millones de personas. A una paridad 1,6 necesitaríamos 60 millones de personas para poder pagar esto. Pero nos quedan 18 millones de personas. Es decir, ni siquiera nos da una paridad de 1,2. Ni siquiera casi de 1,3. O sea, estamos hablando de una paridad de 1,2. Casi. Lo cual está bastante complicado. El doble de 9,93 sería 19,8 y sin embargo nos quedan unos 18 millones de personas descontando la parte de los funcionarios. Si no recordamos mal, la parte de los funcionarios ya se comía totalmente la parte de lo que paga la población activa que está trabajando. Pero bueno, vamos a mirar por aquí esta información, ¿de acuerdo? Que creo que va a ser algo interesante. El Producto Interior Bruto de España ha crecido en 2022 un 1,5% y demás. El PIB, la variación interanual del PIB un 6,8%. Aquí tenemos la variación del PIB. El PIB total son unos 300, en el segundo trimestre, de 323.000 millones. 323.810, pero bueno, vamos a decir 324.000 millones. Y vamos a ver ciertas cositas. Principalmente, ¿cuáles son el gasto con cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Bueno, como bien vemos, pues PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE actualmente. ¿Qué es lo que pasa después? Dejaremos otro vídeo para la parte política. PIB per cápita, la deuda per cápita y demás. ¿Qué tenemos? Los presupuestos generales, ¿de acuerdo? Porque siempre se nos dice que, bueno, los gastos en sí, la mayor parte va para sanidad, educación, y si no pagas tus impuestos, los impuestos son los que utilizamos para pagar carreteras, sanidad, hospital, y tú no quieres que el pobre Timmy, el pobre Johnny, la pobre Carla, no vayan a la escuela pública ni que vivan, pues,
por culpa de no tener sanidad. De esta manera, ¿no? Un poquito lo que nos dicen es siempre que los impuestos se pagan básicamente para esto. Después nos te dicen que la mayoría de impuestos se están utilizando también para pagar, como ya hemos visto, tanto funcionarios como pensionistas. El sistema actual de pensiones es, podríamos decir, una trampa, ya que los pensionistas en ningún momento se les guardó el dinero como para poder aprovecharlo ahora. Básicamente el dinero que cobran los pensionistas actualmente son el dinero de la población que, que está pagando sus impuestos. Es decir, las pensiones de ahora se pagan con el trabajo de ahora. Tenemos récord en pensionistas, tenemos récord en funcionarios, lo cual tendríamos que quitar uno de los dos. Obviamente no podemos quitar los pensionistas porque por algo tienen una paga, de manera que yo vería bien poder recortar en la parte de funcionarios. Aún así sí que es cierto que recordamos que estamos aquí en el 2022, donde la mayor parte, el grosso de la población todavía está trabajando. Dentro de unos 20 años va a ser distinto. Como bien vemos aquí, con 25 años empezarán a jubilarse un grosso de la población, el cual veremos de forma bastante complicada. El gasto en sanidad baja en los presupuestos de España. Bueno, en 2022 tenemos 6.600 miles de euros. Bueno, millones de euros. ¿De acuerdo? El cual es el presupuesto de sanidad. Después, ¿qué más tenemos? Son 6.600. El gasto en educación, los 5.000 millones, ¿de acuerdo? Actualmente en 2022. Pues tenemos 6.000 millones en un sitio y 5.000 millones en otro. Ya tendríamos unos 11.000 millones. Aquí. Con estos 11.000 millones tenemos para cada año, ¿de acuerdo? Sin embargo, después tenemos delegaciones o ministerios, como por ejemplo el de Irene Montero, aprueba un gasto de 20.319 millones para un plan estratégico de igualdad. Sí que es cierto que no es para un año tampoco, es para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres entre el 2022 y el 2025, es para 3 años. Pero es que, vamos a ver, para 3 años tenemos 20.000 millones, lo cual serían casi poquito más de 6.000 millones, menos de 7.000 millones, pero más de 6.000 millones al año. Es decir, me estás diciendo, de verdad, que para un ministerio de igualdad te estás gastando más que para uno en educación. Pues así lo tenemos a día de hoy con las leyes que hay. Bueno, los chiringuitos y el amiguismo principalmente. Para impulsar políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones. Esto también lo hablaremos en otro vídeo un poquito más adelante, la parte de los feministas, la igualdad y demás, que se recoge tanto en derechos de los trabajadores, tanto en Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente tenemos que sacar impuestos de algún sitio. Por ejemplo, el gobierno prorrogará en 2020 el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio, hombre, pues es importante porque la crisis la tienen que pagar los ricos, no la van a pagar los pobres, ¿no? Obviamente, la crisis la tienen que pagar los ricos. Vale. Como bien vemos, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, el 2013 fue el punto álgido sobre el impuesto del patrimonio. Fue cuando más gente pagó. Y bueno, actualmente se ha recogido un poquitito menos. El impuesto del patrimonio es aquello, ¿de acuerdo? Apenas llega a un 0,1% del PIB, pero es aquello que se le da a los grandes tenedores de fortuna, a personas que tienen más de 1 millón, que tampoco es una gran cantidad en cuanto a patrimonio, pero ya a todos estos se les cobra pues un tanto por ciento según sus riquezas. Es algo bastante injusto porque únicamente pues te penalizan por tener dinero, por tener patrimonio. No es dinero capital, ni en liquidez, ni tampoco ingresos, que eso ya lo pagas, sino que es respecto a lo que tú tienes. Tú puedes tener 1.000 millones de euros y generar al año 1 millón, que ya entre lo que pagas, que va a ser casi un 50%, con lo cual te quedaría unos 500.000 euros, el impuesto de patrimonio se te comería ya los beneficios y estarías pues cada año perdiendo dinero en España. Con lo cual gente que por ejemplo tiene un patrimonio de 1.000 millones y está generando al año 1 millón, se va a ir de España. ¿Interesa esto? No, realmente no, porque es gente que ya no va a comprar, no va a gastar y seguramente si tiene empresas y demás se vaya al extranjero. Con lo cual puedes o estrangular al rico o, bueno, intentar hacer las cosas un poquitito mejor.
También, como curiosidad, España es de los pocos países que tiene impuestos sobre el patrimonio. Y por último, el presupuesto de igualdad para 2022 aumentará un 14,4%, superando por primera vez los 500 millones de euros, que es, esto lo veíamos en 2021 y en 2022 ha aumentado así y aún así ha aumentado un poquitito más la parte de la parte del presupuesto. Y esto es lo que tenemos. No sé cómo lo veréis vosotros, pero lo veo bastante duro, bastante difícil. Básicamente por el hecho de que los funcionarios tendríamos que rebajarlos bastante, porque es gente pública que al final utilizamos con nuestros impuestos. En un país en el cual los impuestos están yendo a distintos sitios, aparte de intentar recaudar por encima de nuestras posibilidades, ahogando a los empresarios y a los grandes tenedores de fortuna, los cuales se marchan de España. Por ello, los ricos no lo van a pagar y lo van a acabar pagando los pobres, con impuestos, con una subida de impuestos por todos sitios. Después, aparte de eso, los pensionistas actuales ya está bastante justo y bastante ahogado junto con la población actual. De aquí a 20 y 30 años, a nivel poblacional, lo vamos a tener muy complicado como para poder pagar la jubilación de todos. Así que para entonces no sé qué haremos, pero desde aquí seguiremos informando.